se me pegó el computador, así que lo tuve que reiniciar. Afortunadamente creo que se pudo salvar lo que se grabó antes de que se quedara todo pegado. Habíamos quedado en este ejercicio. Lo que falló fue este navegador, el Edge de Microsoft. Esa cosa se pegó. Que venía. Entonces tenemos, como habíamos dicho, dos funciones continuas desde un intervalo abierto, son reales valuadas, y la función g era no nula en todos sus puntos. Teníamos la siguiente ecuación integral, demuestre que la ecuación define una función y igual a phi de x en una vecindad de x0. Esto de aquí lo que se resume es que yo de alguna forma puedo despejar la y de acá y la puedo dejar en función de la x, y esa función es la phi que está aquí. Y quiero demostrar que esa función, que de alguna manera tengo que encontrar en una vecindad de x0, además es solución de esta ecuación diferencial. Al derivarla me da lo mismo que f de x dividido en g de y, en donde y es 0. Es bastante simple. Entonces, tenemos que armar las hipótesis del teorema de la función implícita. Vamos a definir la siguiente función. De este producto cartesiano entre intervalos abiertos, está contenido en R2. A R vamos a definir la función f de x, y como la diferencia de estas dos integrales. Entonces yo voy a estudiar cuando esto es 0. Y de aquí voy a querer despejar la y en función de la x, y eso me lo da el teorema de la función implícita. Pero tengo que primero demostrar las hipótesis del teorema de la función implícita. Entonces tengo que primero encontrar un punto que me anule esta función f, que es lo mismo que satisfaga esta igualdad que está acá arriba. Fijémonos que queremos una vecindad en el punto x0, que es un número real. Entonces voy a tratar de encontrar un punto que tenga la primera coordenada x0 y la segunda no sé aún, pero que al evaluar a la f en ese punto me dé 0. Porque ya sabemos que en ese punto especial el teorema de la función implícita me da una vecindad de ese punto, tal que se define esta función g, que es la que queremos ahora, que va a ser phi en nuestro caso, en nuestro problema. Entonces, primero hay que notar que la función f es de clase C1, ya que las funciones f y g son continuas. Fijémonos que estas integrales tienen sentido porque las funciones son continuas y por tanto son integrables, ¿no? Y al derivar acá, yo puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo porque las funciones son continuas, y vemos que las derivadas, perdón, aquí puedo derivar, y las derivadas son simplemente evaluaciones. Entonces aquí al derivar con respecto a x, por ejemplo, esto, me queda f de x solamente. Y f de x es una función continua. Así que la derivada parcial con respecto a x es continua. Si derivo con respecto a y, esto me queda 0. Y derivar esto con respecto a y queda menos g de y.
Y menos g de i también es una función continua porque g es una función continua. Así que las derivadas parciales de f son siempre funciones continuas. Notemos además que este punto es una es una raíz, entre comillas, de esta ecuación integral. Y es un punto que tiene primera coordenada x0, así que me va a servir para nuestro propósito. Y era evidente ponerle segunda coordenada y0, ¿no? Y al evaluar esto me da 0, porque esta integral que está aquí me queda de x0 a x0, o sea, eso es 0, y esta me queda de i0 a i0, que es 0 también. ¿Qué más necesitamos comprobar? Que la matriz esta, de que está acá, en el punto x0, y0, tiene determinante distinto de 0. Pero fijémonos que estamos con p igual a 1, estamos llegando a r. Así que esa matriz va a ser simplemente la derivada con respecto a i de esta función f. Y ahí me sobró una comita. Pero la derivada con respecto a i de esto, ya lo mencionamos, es menos g de i. Y esto por hipótesis es siempre distinto de 0. En cualquier punto, en particular en este de aquí. Recordemos que estábamos asumiendo esto, que la función era no nula en todo momento. Así que se cumplen las hipótesis del teorema de la función implícita en f. Así que en una vecindad v de x0 yo puedo definir una función phi de x igual a i diferenciable que hace esto de acá. O sea, tal que al cambiar la i por phi de x se sigue cumpliendo la ecuación. En el fondo puedo despejar la i y ponerla en función de las x cuando yo estoy trabajando en una vecindad de x0. Entonces, aquí lo que les digo, que esto de aquí sea igual a 0 significa que esto es igual a 0. Me piden demostrar además que esta phi satisface esta ecuación diferencial. Entonces lo que voy a hacer es tomar derivada acá, a ambos lados con respecto a x. Esta me queda por teorema fundamental del cálculo, y ya que f es continuo, me queda simplemente f de x. Y esta, nuevamente por teorema fundamental del cálculo, ya que g es continua y phi es derivable por ser de clase C1, queda g evaluado acá arriba por la derivada de esto, igual a 0. Despejando phi prima, y phi prima noten que es i prima nomás, porque son iguales, queda la ecuación diferencial pedida ahí. Noten que podemos dividir por g, en algún momento vamos a tener que dividir por g, pero eso se puede hacer por la hipótesis de que la g es siempre distinta de 0. Y finalmente veamos un último problema en donde el p ya no va a ser igual a 1 como en los casos anteriores, sino que en este caso el p va a ser igual a 3. Vamos a tener que definir una función que tenga tres funciones coordenadas, que van a ser justamente estas tres de aquí. Entonces, consideren las expresiones. No las voy a leer, pero son estas tres que están aquí. Son tres funciones que se mueven en R5 y son ecuaciones. No son funciones, sino que son tres ecuaciones que están igualadas a 0. Nos piden demostrar que estas expresiones, o sea, estas tres expresiones de aquí, determinan tres funciones implícitas. Determinan una función phi1, que lo que hace es relacionarme el u, esta coordenada u, con las otras
dos variables que están acá, una función phi2 que me relaciona esta otra variable con x e y, y una tercera función que me relaciona w con esta de acá. Y todo esto en una vecindad del punto 1,-1 de R2. Básicamente me están pidiendo demostrar de que podemos despejar estas variables que están aquí en función de x e y. Estas tres variables en función de x e y. ¿Por qué? Porque lo que sigue nos dice lo siguiente, que estas funciones que estaban acá realmente también son soluciones de estas ecuaciones. Y toda esta información me la da el teorema de la función implícita. Entonces, queremos encontrar tres funciones ahora. En los casos anteriores solamente encontrábamos una, ahora hay que encontrar tres funciones en una vecindad de este punto. Este punto allí probablemente sea nuestro x0 del teorema de la función implícita. Entonces, al igual que en la parte de la integral, vamos a partir definiendo una ecuación, una función, perdón. Entonces, la función va a ir desde R5 hasta R3, así que el R5 lo voy a escribir así para que se vea claro del teorema. Estos son los RP. Entonces tomamos x, y aquí en R2 y en R3 tomamos u, b y w. Y las funciones coordenadas las definimos como las que estaban acá arriba. Esas que están ahí. Entonces yo quiero estudiar f igual a 0, al vector 0. ¿Por qué? Porque necesito funciones implícitas de esta forma que me satisfagan esa ecuación. Recordemos que si f minúscula es igual a 0, significa que cada una de estas es igual a 0. Entonces vemos que la f es claramente de clase C1. Aquí no puse las expresiones, pero son estas. Notemos que cada una de ellas son polinomios en varias variables. Así que al calcular las derivadas parciales con respecto a todas las coordenadas de cada función coordenada, siempre me va a resultar en polinomios. Y los polinomios son siempre funciones de clase C1. Entonces, aquí noten que necesitábamos una vecindad de 1,-1, tal que pase esto de aquí. Eso es de poder despejar las variables en función de otras dos. Entonces, esto de aquí yo aspiro que sea mi x0. Necesito encontrar ahora un y0 que viva aquí. Y tiene que ser tal que el x0, y0 me anule la función f. Eso es lo que escribo acá. Entonces, ya que necesitamos una vecindad de 1,-1, vamos a necesitar un punto de esta forma, 1,-1, a, b, c, donde estas son por determinarse, tal que anulen a la función. Y un punto que sirve es este de aquí. Tomar al a como 1, al b como -1 y al c como 0. Para convencerse, tienen que evaluar este punto en las tres funciones coordenadas. Y las tres les tienen que dar 0. También, entonces vamos a trabajar con este punto. Este punto va a ser nuestro x0, y0. Y necesitamos también calcular esta matriz, f sub i.
que nuevamente estoy ocupando la notación del teorema, pero en este caso esa matriz no es derivar con respecto a I, sino que es derivar con respecto a U, a B y a W. Aquí F1 en nuestro caso sería la primera función coordenada, que era F. Esta sería nuestra F minúscula 2 y esta sería nuestra F minúscula 3. Aquí está. Esa sería nuestra matriz que hay que calcular ahora. Es como la matriz jacobiana, como dije. Es como la matriz jacobiana de esta función con respecto a estas variables, a esas tres de ahí. Derivando, se llega a esta matriz que está aquí. Y yo necesito saber cuál es el determinante de esta matriz cuando lo evalúo en el punto que encontré. Puede que con este punto me dé que el determinante es 0. Y en tal caso habría que cambiar el A, el B y el C. Pero no es el caso. Si aquí nosotros evaluamos, nos queda esta matriz que está aquí. Evaluamos en este punto. Nos queda esta matriz. Y esta matriz tiene determinante 8, que es distinto de 0. Así que se cumplen todas las hipótesis del teorema de la función implícita sobre este punto x0, y0, en donde el x0 es esto y el y0 es esta parte de acá. Así que podemos encontrar una vecindad v de ese punto y una única función phi que toma elementos en esta vecindad y los lleva a R3 y que es tal que lleva el 1,-1 a I0, o sea, lleva X0 a I0 y es tal que hace esto de acá, ¿no? Tal que esto de aquí, al evaluarlo, es 0. Pero que esto sea 0 es lo mismo que esto de aquí sea 0. Entonces las funciones coordenadas son las funciones que nos pedía el problema. Estas que están acá. Entonces las coordenadas que estaban en la posición U vienen relacionadas con phi1 de x, y las que están en la posición B están dominadas por esto y las que están en la posición de W vienen dominadas por esta función de acá. Entonces yo de alguna forma puedo despejar estas que están aquí. Todo en una vecindad de B. Las puedo despejar y poner en función de las dos primeras. ¿Sé cómo son esas funciones? No. Si se dan cuenta, realmente es difícil ver cómo serían esas funciones, porque aquí, por ejemplo, hay una potencia a la cuarta. Entonces es difícil, pero de que existen, existen. Y de alguna manera esto nos dice que yo puedo despejar la U y ponerla en función de la X y la Y. Esta información realmente no la pedía, pero igual la puse. Concluye que se satisfacen estas ecuaciones. Bueno, eso es directo de acá, ¿no? Porque por cómo está definida la f, si la f vale 0, este realmente es el vector 0, no es el número real 0. Si la f vale 0, quiere decir que cada función coordenada vale 0 en lo que estoy evaluando. Y ahí queda entonces esta parte